Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. De hecho, quisiéramos agradecerles a nombre de toda la mesa, pues hemos organizado esta mesa como equipo. Somos todos parte de un proyecto, el proyecto de Anillo de Investigación ANID-ANIMUPA, o Música de Arte como Patrimonio Vivo. Mi nombre es José Manuel Izquierdo, soy profesor de la Universidad Católica y seré el moderador del panel. Y este panel nace de un problema, o al menos de lo que creemos es un problema. Por un lado, como evidencia este congreso, cada vez es más relevante la idea de democracia cultural como concepto operativo para entender la relación entre las políticas públicas, las culturas y la sociedad en su conjunto. Si la definimos en un sentido amplio, al menos para el panel, entenderemos democracia cultural como en relación con un giro en la aplicación de la idea de la cultura, desde un modelo top-down a uno bottom-up. Principalmente la idea de que un gobierno tiene la responsabilidad de dar oportunidades iguales a cada ciudadano de participar en la cultura en sus propios términos y según su propia apreciación estética. Este modelo entonces queda en conflicto muchas veces con algunas escenas y prácticas culturales que en principio parecen más definidas por una distancia, por ejemplo, entre los artistas profesionales por un lado y unas audiencias por otro. Si pensamos en un ejemplo de esto, seguro imaginarán un concierto de música clásica. Una orquesta de unos 40 músicos que estudiaron 10 o 12 años para tocar como tocan, frente a un público que está quieto, que está en silencio y que aprecia dicha práctica en una actitud que al menos superficialmente parece ser pasiva. La investigadora y anterior ministra de Cultura, Julieta Brodsky, nos hizo esta misma pregunta en la inauguración de nuestro proyecto en junio de este año. ¿Cómo puede pensarse entonces en democracia cultural cuando entendemos la música clásica desde este lugar entre personas activas y pasivas? Citando a Constanza Simes, Julieta Brodsky nos planteó que una verdadera democracia cultural apunta a, y cito, el rol del Estado que debe ser siempre luchar contra la asimetría de dignidades en el campo de la cultura. La música clásica, más aún si la llamamos de arte, parece casi por definición ser una escena a veces de élite y por tanto una escena generadora de asimetrías entre profesionales y audiencias que a veces no conectan, entre un consumo mayormente de una clase alta, entre otras. Pero ¿es tan así? En esta mesa queremos ir un poco más allá de esas definiciones y mostrar tanto las asimetrías que realmente existen entre regiones, de género, entre otras, y quizás aquellas que pueden ser más bien imaginarias, o al menos desactualizadas. Y creemos muchas veces, cuando el Estado ha pensado en música clásica, o música de arte, o docta, o académica, como también le conocemos en Chile, ha tendido a imaginar sus prácticas de modos similares, quizás incluso reforzando esa idea de élite. Y quiero también yo reforzar este punto. No tanto de una élite de quien consume esa música, pues la democratización cultural ha sido muy fuerte en llevar la música clásica a nuevas audiencias en las últimas 3 décadas, pero en realidad la principal élite sería estética y profesional, de músicos asociados a instituciones, también a veces de élite, orquestas, universidades, teatros, corporaciones culturales. Creemos que hoy la ley y las políticas públicas han reforzado a veces un mensaje de la música clásica como un producto de élite. Esta, por ejemplo, es la definición de música clásica en la ley 19.928 de la música chilena, una ley del año 2004 y que hoy está activa. Como pueden ver, hay una idea en ella de lo académico, de que es una música que requiere un tipo de escritura específica, que es especialmente compleja, usando esa palabra, con un centro además en las autorías. Todo esto obviamente establece una evidente jerarquía estética que queda quizás oculta detrás de la definición. El problema es que hay muchas otras maneras de definir música clásica, desde muchos otros lugares, sociales o económicos, por ejemplo. Solo por poner un ejemplo, esta es la definición de Michael Church. En ella se pone el centro en una necesidad más bien, la necesidad de una continuidad de repertorios, una continuidad de prácticas, y qué mecanismos permiten esa continuidad, en una diversidad de tradiciones que podrían definirse como clásicas, más allá de la música clásica occidental. Entonces el problema con la definición de música clásica, dado en el marco legal que hay en Chile, es una que creemos acentúa una cierta idea de élite. No quiero que esto se malentienda, no se trata de un público de élite, pues más bien estamos hablando de otros aspectos del elitismo. Por ejemplo, esta idea de una jerarquía estética, con una noción compleja dentro del propio campo de la música clásica. De hecho, la misma política nacional del campo de la música de Chile, 2017 al 2022, acentúa estas jerarquías
Siempre pone el foco en la obra musical, un objeto creado, interpretado por profesionales y luego apreciado por audiencias según el esquema que incluye dicha política. Y esto deviene en buena parte en cómo se han generado ciertas políticas de apreciación musical. Por lo mismo, en este panel queremos ir un poco más allá y plantear algunos problemas, desafíos, como también oportunidades en el campo de la música clásica entendida desde la idea de democracia cultural. Nuestro proyecto pone como centro lo que llamamos música clásica en Chile, como una escena que creemos es más compleja y más diversa de lo que se piensa habitualmente. Busca vislumbrar muchos otros lugares donde ocurre música clásica, por muchos otros agentes, que deben competir muchas veces por financiamientos públicos y espacios, también muchas veces desde una enorme precariedad económica, social y organizacional, y con poco reconocimiento oficial. Así ocurre, por ejemplo, con la escena de la música antigua, la música de cámara, solistas en piano, solistas en guitarra, coros comunitarios, música electrónica experimental, entre tantas otras. Ir más allá de una imagen tradicional de la orquesta con su público, que parece definir tanto de lo que entendemos por música clásica en la política pública en Chile. En este panel, entonces, vamos a escuchar 4 position papers, cada uno de 10 minutos, y cada uno apuntando a una arista que refleja justamente una tensión entre lo que significa un ideal de democracia cultural para la música clásica, y por otro lado, lo mucho más amplia que es la escena y la idea de música clásica hoy en día, y aquí el concepto quizás un poco simple a veces de un producto de o definido para una élite. En primer lugar, vamos a escuchar el paper de Daniela Fugere. Ella es musicóloga y directora del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, muchas gracias. Ahí sí me escuchan bien, espero. Bueno, yo también reitero la alegría de estar compartiendo este panel del proyecto Animupa con los colegas y también con todos los presentes. En esta intervención breve yo quisiera proponer la necesidad de repensar la definición de música clásica tal como está pensado en las políticas de fomento de la música nacional dadas por el Estado en estas últimas 2 décadas, proponiendo que estas quizás ya no se ajustan a lo que la música clásica representa en nuestro país como una práctica viva. Esto ya lo anunció José Manuel. Ahora voy a ir quizás un poquito más al detalle. Bueno, esta es la Ley de Fomento de la Música Nacional del 2004, la cual crea el Consejo de Fomento de la Música Nacional y también el Fondo de la Música. De esta infraestructura se desprenden los lineamientos, el alcance de las diversas líneas de fomento existentes y su presupuesto. Esta política obedece a una lógica neoliberal donde el financiamiento se otorga a proyectos que resultan en productos, sean estos discos, obras, investigaciones por la vía de la concursabilidad. La ley, vemos aquí un extracto, parte de un modelo tripartito que divide la música en clásica selecta, popular y de raíz folclórica o tradición oral. Lo cual de por sí es problemático porque creo que todos podemos coincidir en que hay muchas músicas que quedan entre medio de estas etiquetas. Además, el texto deja entrever una jerarquización, ya que mientras la música clásica se define como una que proviene de un conocimiento académico y que explora estructuras y formas complejas, se señala que tanto la música popular como la de raíz folclórica cultivan formas y estructuras simples. Aquí resuena una idea de alta cultura versus baja cultura o, como se diría, por ejemplo, en Alemania, la distinción entre música seria y música de entretenimiento. Si bien esta jerarquización podría parecernos positiva para los actores del mundo de la música clásica, la verdad es que poner a esta música en el eslabón más alto de la complejidad artística también tiene consecuencias negativas. Por una parte, porque da el pie para que se la tilde como elitista en cuanto a dominio de un grupo de personas que accede a un conocimiento privilegiado, dejando fuera la posibilidad de que esta música pueda ser disfrutada o también interpretada por personas sin un conocimiento específico. Por otra parte, si la relacionamos con estructuras y formas complejas, invisibilizamos vivencias diversas en torno a la música clásica. Por ejemplo, como un espacio en que niños y jóvenes o también adultos exploran lúdicamente su creatividad, muchas veces a través de repertorios sencillos e incluso orales. También cuando la dejamos de pensar como espacio de entretenimiento, de emocionalidad y de disfrute no intelectual. Si vinculamos la música clásica con conocimiento académico y privilegiado, olvidamos, por ejemplo, que en Chile la mayoría de los coreutas, o sea, los que cantan en coros, no saben leer música a primera vista
y aprenden efectivamente los repertorios de memoria. Un segundo punto es que la ley pone énfasis en los valores de lo nacional. Así, en el primer artículo se señala que los actores de la vida musical, sean estos compositores, intérpretes, investigadores, son forjadores del patrimonio de la música nacional para la preservación y fomento de la identidad cultural. Si bien identidad cultural no está definida en la ley, el segundo artículo define a la música nacional como toda aquella creada, interpretada o ejecutada por chilenos. Podríamos decir que es una definición bastante amplia. No obstante, a la hora de concursar un fondo, quienes postulan se ven indirectamente forzados a justificar por qué su proyecto puede contribuir a fomentar una identidad cultural de la nación. Lo que resulta complejo en proyectos que tienen por objeto interpretar, grabar o investigar músicas no chilenas, proyectos de creación demasiado cosmopolitas o abstractos, pero también en el caso de músicas que pueden ser relevantes para un territorio o para un grupo específico, pero no para una idea global de la nación. Efectivamente, la política nacional del campo de la música, hecha unos 15 años después, se hizo cargo de algunas de estas falencias y reconoció la importancia de la diversidad territorial y cultural. El diagnóstico que antecede a esta política deja de manifiesto que existen grandes inequidades entre regiones, tanto en cuanto a la oferta laboral para músicos, como también en el acceso a educación musical, sea esta escolar o también superior. Así, por ejemplo, se indica que 7 orquestas sinfónicas que reciben recursos permanentes del Estado, vemos aquí, estos son los datos del año 2016 en todo caso, estas orquestas se ubican en La Serena, Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Santiago. A eso se agregaban en este momento unas 5 o 6 orquestas que postulan regularmente al programa de apoyo a orquestas regionales y que el año 2016 se ubicaban en las regiones metropolitanas de O'Higgins, Valparaíso y Antofagasta. Como vemos, no se cuentan en estos registros orquestas profesionales en las regiones extremas del país. Algo similar se replica en los estudios de licenciaturas en música, los cuales no existen en las regiones de Arica, Atacama, O'Higgins, la Araucanía, Los Ríos, Aysén y Magallanes. En algunas de estas regiones sí existen estudios de pedagogía en música, pero no se puede estudiar una licenciatura artística en música. Esos eran estos datos. Por último, este mismo documento señalaba que el año 2015 más de la mitad de los fondos de la música entregados recaían en la región metropolitana, con adjudicaciones inferiores al 1% en el caso de las regiones extremas. Para contrarrestar esta situación, siempre desde la lógica de la concursabilidad, en estos últimos años se han revisado los porcentajes de adjudicación, destinando más recursos a proyectos de regiones distintas a la metropolitana. Recientemente se ha agregado también un criterio paritario. No obstante, estas medidas distan de ser suficientes, ya que si la música clásica no ha tenido la posibilidad de desarrollarse en todos los territorios de nuestro país, ¿quiénes van a concursar en regiones extremas? La factibilidad de que residan representantes de la música clásica en regiones en las que no puedan trabajar ni como profesores de instrumentos o canto, ni como intérpretes en un ensamble con un honorario medianamente estable, queda al azar de posibles decisiones personales y no es intencionada por el Estado. Así, para dar un ejemplo representativo, en la isla de Pascua existe la Escuela de Música y ONG Toki, que imparte clases de violín, piano, cello, ukelele y disciplinas tradicionales. Este proyecto se designa como la primera escuela de música autosustentable de América Latina y también se dedica a la educación medioambiental. La iniciativa existe gracias a la gestión personal de la pianista Mahani Teave y su pareja, el ingeniero Enrique Ica, y han sido ellos, junto a una red de colaboradores internacionales, quienes han abierto este espacio de educación musical en la isla y no ha sido entonces el Estado. Otro ejemplo similar quizás podría ser el del Teatro del Lago. Por supuesto, podríamos preguntarnos si es que queremos que la música clásica llegue a todos los rincones de Chile. De alguna manera, llegar a todos los rincones se vincularía un poquito a esta idea de democratización que se quiere dejar en pos de una democracia cultural. El tema es que si la promesa es fomentar un desarrollo nacional, sería esperable que los ciudadanos de todas las regiones del país tengan acceso a la mayor cantidad de formas de expresión y creatividad posibles, como también acceder a diferentes vías de financiamiento acordes con realidades diversas.
Podríamos preguntarnos si es acaso democrático quedarnos en apoyar las bases ya existentes sin hacernos cargo de impulsar activamente lo que aún no ha podido existir por falta de recursos permanentes. Por último, ya para ir cerrando, quisiera compartir algunos ejemplos de iniciativas de estos últimos años en los que la música clásica ha surgido en forma de proyectos autoconvocados, liderados por bases ciudadanas y no institucionales, vinculadas a demandas político-sociales tales como la agenda feminista y de derechos humanos. En honor al título de nuestro panel, partimos con esta imagen del 27 de octubre del 2019, es decir, poquitos días después de comenzado el estallido social, cuando un grupo independiente de músicos y cantantes, denominados Orquesta y Coro por la Hermandad, se reunió en la fachada del Mercado Central, en el centro de Santiago, para interpretar la 9ª Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Esta fue una manifestación espontánea en el espacio público, liderada por la directora de orquesta Alejandra Urrutia y la directora coral Paula Elgueta. La frase Beethoven despertó alude aquí, por supuesto, a uno de los lemas emblemáticos del estallido social, Chile despertó, dando a entender que la música clásica también habría despertado como una forma de movilización social. En las siguientes imágenes vemos el proyecto Requiems por Chile, que llevó el Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart a espacios periféricos del Gran Santiago, en una configuración de músicos profesionales, semiprofesionales, jubilados y amateurs que dedicaron la misa de difuntos a las víctimas de la violencia estatal. Y por último, la siguiente diapositiva muestra la Orquesta de Mujeres de Chile en el Día Nacional contra el Femicidio. Este proyecto de músicas y cantantes nació con la ola feminista del 2018 y ha seguido presente en diversas iniciativas asociadas al movimiento feminista. En estos casos, la interpretación de un repertorio clásico suele combinarse con arreglos sinfónico-corales de canciones chilenas, por ejemplo, de Violeta Parra, Sergio Ortega y Víctor Jara. Estos ejemplos desafían las etiquetas nacionales y tripartitas, rompiendo con una presunta separación entre música seria y popular, y demostrando que en América Latina solemos movernos en espacios transculturales. Nuestros músicos estudian instrumentos clásicos, pero a la vez pueden tocar charango, aprender canciones de oído o ser miembros de un carnaval urbano. Estos ejemplos también muestran que a través de compositores canónicos europeos, como Beethoven o Mozart, es posible expresar inquietudes ciudadanas en el Chile de hoy. Podríamos entonces preguntarnos si es que es necesario que los repertorios hayan sido creados en Chile, para que la música clásica constituya un espacio de encuentro suficientemente relevante como para ser fomentado por el Estado, y cuestionar el prejuicio de que interpretar un repertorio europeo constituye una actitud de por sí eurocéntrica y elitista. ¿Acaso no es Beethoven parte de un patrimonio musical internacional y la música clásica una práctica presente hace ya varios siglos en nuestro país? ¿Por qué negarnos a la posibilidad de resignificar este patrimonio de las maneras que nos haga sentido, incluso vinculándolo a demandas políticas o sociales? Una nueva política de la música debiera pensar la música clásica más allá del énfasis en lo nacional, entendiéndola como un espacio más amplio, vinculado a la educación artística y el encuentro ciudadano, que requiere de un apoyo directo y no solamente concursable para alcanzar un desarrollo más equitativo a lo largo de nuestro país. Muchas gracias, Daniela. Como les mencionaba antes, entonces vamos a tener estos 4 papers breves para plantear posiciones y luego vamos a tener un espacio para conversación colectiva, discusión. Así que ahora es el turno de René Silva, doctor en artes, compositor e investigador en la Facultad de Artes de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias. Por mi parte voy a seguir ampliando un poco lo que inició Daniela, estas capas medias ocultas o que tiene también la música clásica. En particular me voy a centrar en lo que tiene que ver con investigación. Posiblemente para muchas personas la musicología es la única disciplina de la música dedicada a la investigación, pero sin embargo desde hace algunos años la perspectiva metodológica de investigación artística, o más difundida en Chile como práctica artística como investigación, está abriendo interesantes posibilidades para hacer investigación también desde la interpretación, la composición u otras áreas prácticas de la música. Me referiré entonces a estos nuevos alcances que la música clásica está teniendo en el área de investigación y la producción de nuevo conocimiento. La discusión sobre este tema se inició en Europa en la década de los 90 y tuvo como punto de partida un artículo titulado Research in Art and Design, publicado por Christopher Freiling en 1993.
A partir de su propuesta fue posible comenzar a visualizar nuevas formas de investigar en las artes, para las artes y a través de las artes. Luego de 30 años de publicado este artículo, si bien la discusión en torno a la investigación artística no se ha cerrado y sigue despertando suspicacias, es una alternativa que se está integrando en la academia cada vez con más fuerza. Hoy en día varios países de Europa abrazan esta propuesta e incluso algunos ya cuentan con centros especializados de investigación artística. Por su parte, en Chile, si bien su adopción es mucho más novel, también contamos con programas que están incorporando la posibilidad de investigar desde la práctica. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica cuenta con un programa doctoral con 10 años de trayectoria y la Universidad de Playa Ancha con un doctorado en artes integradas que declara la posibilidad de hacer investigación basada en arte. Pero la presencia de la música clásica en la universidad no solo parte de estudios doctorales, sino que también existe un número considerable de licenciaturas y programas de magíster en interpretación musical y composición, como es el caso de la misma Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad Alberto Hurtado, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, entre otras. Además, otras instituciones incluso cuentan directamente con conservatorios, tal como la Universidad Austral de Chile, la Universidad del Biobío, la Universidad Mayor, Universidad de Talca, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también entre otras. Esta creciente presencia de la música clásica en las universidades y todo lo que implica ser parte de ellas, como por ejemplo procesos de acreditación o bien las distintas instancias que implican hacer carrera académica, inevitablemente nos conduce a una discusión que no se limita solo al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sino que también transita hacia el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ahí es donde podemos comenzar a observar algunas problemáticas. Por ejemplo, la ANID financió mi investigación doctoral en un programa que permite investigar mediante la práctica artística. También financió mi pasantía doctoral en uno de los centros de investigación artística más importantes del mundo. No obstante, en mi búsqueda por continuar desarrollando esta línea, me encontré con que el Concurso Nacional de Fondos de Iniciación indica claramente en sus bases que serán declaradas inadmisibles aquellas postulaciones que correspondan a proyectos de creación artística. Los parámetros de la ANID para definir las áreas de ciencia y tecnología indican que los proyectos deben conducir a una búsqueda sistemática y organizada de nuevo conocimiento, o bien hacia aplicaciones previstas a través de preguntas de investigación o hipótesis de trabajo. Lo paradójico es que justamente lo que busca la práctica artística como investigación es realizar una investigación sistemática, conducida por objetivos y preguntas de investigación claras, así como generar nuevo conocimiento. Sin embargo, creo que este antecedente no se trata solamente de un problema de la ANID, sino que es más bien el reflejo de cómo la creación está idealizada en una burbuja alejada de la investigación y mucho más aún de la investigación científica. Volviendo al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, nos encontramos que la Ley 19.928, que estaba justo mencionando antes Daniela también otras definiciones, delimita fronteras bastante claras. Un compositor es quien compone, él o la intérprete es quien interpreta y transmite la obra musical de un compositor. El productor fonográfico es el encargado de la primera fijación de una obra, y así sucesivamente. Roles y funciones totalmente delimitadas. Dentro de estas definiciones, en el único lugar en que aparece el concepto de investigación es para los recopiladores, cuyo campo aparece delimitado solo a la investigación, registro, rescate y difusión de la música de tradición oral. Un caso distinto es lo que ocurre, por ejemplo, en las políticas de fomento de la arquitectura, que reconoce esta disciplina como, cito, eminentemente creativa, en cuyo quehacer convergen espacios fértiles para la creación, la reflexión crítica, la investigación, el desarrollo de los medios y técnicas, etcétera, entre otros. También la Ley 19.981 sobre fomento audiovisual sitúa la investigación en sus objetivos principales, considerando el gran aporte que ésta podría realizar al desarrollo de nuevos lenguajes. Personalmente, me pregunto dónde situar mi trabajo como compositor e investigador, ya que si quiero postular a Fondesit, no puedo desarrollar creación artística. Muchos quizás pensarán, pero para eso existe el Fondo de la Música. Pero la verdad tampoco ahí se puede desarrollar del todo. Hace algunos años existía un fondo de creación que fue eliminado y actualmente la única línea que permite hacerlo es la de registro fonográfico. Pero hay que ser realistas. Este último no es un fondo de creación, es un concurso para grabar discos. Por lo cual, la etapa creativa puede considerarse solo como una fase inicial. Entonces, si además queremos unir la creación a la investigación, crece mucho más la problemática.
Así como ha crecido la presencia de la música clásica en las universidades, también se ha incrementado el trabajo de sus académicos, quienes hacen grandes esfuerzos, o tienen que hacerlo para poder llevar a cabo proyectos de este tipo, para desarrollar esta dualidad de creación e investigación. Y aquí quiero tomar algunos ejemplos. Félix Cárdenas, por ejemplo, compositor y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que fundó la Orquesta Andina en el año 2002, un proyecto dialogante entre músicas e instrumentos latinoamericanos con técnicas y sonoridades de la música docta del siglo XX y siglo XXI. Es un proyecto que resulta súper relevante considerando que en él se proyectan ideas de compositores súper importantes para la música clásica chilena, como por ejemplo Luis Advis o Sergio Ortega. En sus 22 años de trayectoria han realizado un sinnúmero de conciertos. Cuentan con 8 producciones discográficas y su música ha sido incluida en más de 10 producciones musicales nacionales y extranjeras. Además, han sido nominados a los premios Pulsar en varias ocasiones, obteniendo este galardón el año 2017. Pero el trabajo de Cárdenas no permanece solamente en la creación e interpretación, sino que también ha realizado publicaciones como el libro Proyecciones técnicas del siku, quena y charango en la música actual. Este valioso texto organiza, ejemplifica y sistematiza años de investigación y parte de su trabajo experimental realizado por la Orquesta Andina, y lo pone a disposición de otros creadores o interesados en la investigación de estos instrumentos. Me gustaría hacer hincapié en esto último, ya que una de las mayores críticas a la investigación artística o práctica artística como investigación surge a partir de que muchos piensan que se trata solo de escribir acerca de una obra o relatar cómo fue realizada. Pero la verdad es que hacer investigación artística se trata de algo mucho más complejo que eso. La búsqueda de estas perspectivas es generar nuevo conocimiento para una comunidad amplia. En mi caso, trabajo principalmente con cultores y utilizo la creación no solo como un fin, sino que también como un medio. Me gustaría mencionar, que ahí está la primera imagen, algunos trabajos que he realizado con organilleros en el ámbito de la música sinfónica, cuyo objetivo no fue solo trabajar con un instrumento exótico para la música clásica, sino que también desarrollar nuevas técnicas para el instrumento, así como dialogar con otras músicas. Ahí también se encuentra la imagen de una publicación reciente que realizamos con Rodrigo Cádiz, que es director de nuestro proyecto Anillo, la que fue realizada mediante una metodología de práctica artística como investigación. Me gustaría también mencionar, ya para ir acercándome al cierre de mis palabras, un trabajo reciente y que se abre no solamente a la práctica artística como investigación, sino que se encuentra con otro de los aspectos que estamos discutiendo en este panel. El día de ayer estrené en Pirque la obra titulada Canto a la guitarra grande, en la que participaron más de 120 músicos y cantantes provenientes de orquestas y coros estudiantiles de la Universidad de Chile, una orquesta infantil de Pirque y un grupo de guitarroneros de la misma comuna. Me parece relevante mencionar esta obra, ya que surgió a partir de la iniciativa que están tomando estas orquestas conformadas por estudiantes de otras carreras, no de música. Participaron en la obra, por ejemplo, la Orquesta UCHEF, la Orquesta de la Facultad de Medicina, el Coro de la Facultad de Derecho, el Coro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y el Coro de la Facultad de Economía y Negocios. La mayoría de estos músicos se trata de ex-integrantes de orquestas de la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles de Chile que decidieron estudiar otra carrera y no seguir profesionalmente el camino de la música. No profundizo más en el tema de la FOGI porque más adelante va a ser tomado por algunos de mis colegas. Pero no solo en la Universidad de Chile se está masificando este fenómeno de las orquestas estudiantiles. Y lo que resulta es que hay tantos músicos circundando en otras facultades que se empiezan a reunir en conjuntos de cámara, ensambles y orquestas que la universidad han tenido que abordar el tema, contratando incluso directores o directoras que se hagan cargo de estos elencos. El concierto realizado ayer es una muestra de que la música clásica en Chile es un patrimonio vivo. Nos encontramos con comunidades que quieren hacer música clásica e incluso nueva música. Para el caso de este proyecto, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la orquesta de esa facultad, postuló un fondo Valentín Letelier para comisionar una nueva obra. De ahí es donde yo fui convocado. Este estreno demuestra que la música clásica no corresponde a la definición dada por el marco legal de Chile, sino que se conforma por una serie de diversas agentes. Es un tema del cual espero profundizar pronto a partir de mi práctica artística compositiva, desde donde estoy convencido que se podría renovar el lugar de la música en la academia, así como extender un entendimiento de esta como patrimonio mucho más allá de las partituras. Muchas gracias.
Muchas gracias, René. Bueno, y seguimos entonces con Rodrigo Cádiz, quien es director del proyecto de anillo Animupa, compositor e investigador y profesor en la Universidad Católica de Chile. Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá. Yo quiero tocar otra lista de lo que estamos tratando. Y a propósito de lo que dijo Daniela, de que estamos inmersos en una cultura y una forma de hacer cosas basada en la concursabilidad. Todo se concursa en este país en general. Y yo quiero plantear la pregunta de cuándo un compositor, en base a subsistir en base a concursos, deja de ser un compositor emergente en Chile. Y la pregunta es, ¿qué pasa una vez que un compositor que reside en Chile, quiero circunscribirme a los que viven acá, por razones prácticas que después puedo explicar si amerita, ya cuando un compositor en Chile ya ha realizado una parte significativa de su carrera, ¿qué pasa con él? Sabemos que la mayoría de la creación en Chile depende de la concursabilidad, en particular de la dependencia de fondos gubernamentales, sobre todo, como el Fondart o el FONMUS, o en el caso específico de los creadores de música, de concursos de composición también, que usualmente son además organizados por las mismas instituciones gubernamentales de que estamos hablando. Una hipótesis que me gustaría plantear acá es que en el contexto chileno los fondos concursables y los concursos de composición no son solo la vía de consolidación de creadores emergentes, sino que se han convertido en una vía regular para que también los compositores consolidados puedan acceder a oportunidades de difusión y ejecución que de otra forma no obtendrían. Para obtener evidencia que pueda soportar esta hipótesis que estoy planteando, basta con mirar, por ejemplo, la lista de los finalistas de quizá el concurso de composición más importante del país, que es el concurso Luis Advis, que organiza el Ministerio de Cultura, de hecho. Otra fuente de evidencia es que la mayoría de la creación en Chile depende de la concursabilidad, como acabamos de decir, de estos fondos gubernamentales. Si bien tanto el Fondar como el FONMUS no son concursos de composición propiamente tal, donde una obra le gana a otras obras, ¿cierto? Son concursos al fin y al cabo, estamos concursando por algo, donde uno tiene que ganar algo para poder crear algo. Estos fondos concursables apoyan o proporcionan apoyo financiero a proyectos artísticos y musicales, incluyendo la composición y ejecución, y en realidad más bien discos, ¿cierto? Como decía René, de obras contemporáneas. Los compositores dependen en gran medida de estas fuentes de financiamiento para llevar a cabo sus proyectos, ya que a menudo involucran costos asociados a la producción, promoción, presentación de nuevas composiciones, independiente de qué nivel están estos compositores. Otro dato que soporta esta misma hipótesis es que en los concursos del Fondo de la Música y del Fondar en general hay categorías: artistas emergentes, con trayectoria menor a 5 años, con trayectoria un poquito más y más de 20 años, ¿cierto? El solo hecho que existan estas categorías muestra evidentemente que el sistema considera que los artistas de trayectoria deben concursar. Si no, no habría esta categoría. Es como de perogrullo, ¿no? Es como no tiene ningún sentido que haya esa categoría, así que no se pensara de esa forma. Y no solo estamos hablando de creaciones, sino también de las instituciones o instancias que visibilizan y funcionan como plataforma de estas creaciones. Como por ejemplo los festivales de música contemporánea que organizan las universidades típicamente en Chile. La obtención de estos fondos gubernamentales permite a los festivales garantizar la calidad artística, ofreciendo a los músicos y compositores oportunidades para presentar obras innovadoras y experimentales. Además, estos fondos a menudo respaldan la participación de artistas internacionales o invitados, enriqueciendo la diversidad cultural y artística del evento. Además, en forma adicional, la obtención de estos fondos gubernamentales puede estar sujeta, o más bien está sujeta, a procesos de selección competitivos, lo que podría dar lugar a una competencia intensa entre diferentes festivales y proyectos culturales. En el fondo, en vez de garantizar la presencia de estos festivales, los hacemos competir. Y obviamente esto tiene una implicancia en la diversidad de representación equitativa, ¿cierto?, en el apoyo a iniciativas, en particular en la música contemporánea. Entonces, si bien estos concursos tienen un lado positivo, en el fondo que permiten a los ganadores ejecutar sus planes de acción, también plantean desafíos y preguntas críticas.
Algunos compositores pueden sentir la presión de ajustar sus obras para cumplir con las expectativas de los jurados de turno o de los requisitos específicos de los fondos, lo que podría influir en la dirección artística creativa de las composiciones. Además, la dependencia exclusiva de estos concursos y fondos podría generar una competencia intensa y desigual en el acceso a recursos, sobre todo cuando hay artistas consolidados o aquellos con más experiencia metidos en la solicitud de fondos, que podrían obviamente tener una ventaja sobre los quizás recién llegados. Me gustaría plantear aquí que en el contexto de lo que nos convoca en este Congreso de Democracia Cultural, este modelo de desarrollo en base a la concursabilidad deja totalmente fuera, o aparentemente quizá, o lo deja, quizá a la gente más importante de la creación musical, que es el público receptor de las obras. Si comprendemos democracia cultural como un enfoque participativo y equitativo en la formación y expresión de la cultura en una sociedad, en este contexto los ciudadanos no solo son receptores pasivos de la cultura, sino debieran también participar activamente en la creación de esta cultura y su configuración. Esto claramente no sucede en un ambiente donde todo se fundamenta en gran parte en el concurso de los que solo los creadores tienen algo que decir y que concursar. En algún momento existió, en el concurso Luis Advis, que mencioné anteriormente, la categoría Premio del Público, que quizás sería la única instancia donde el público podría decir algo respecto a lo que se está haciendo, ¿no? Pero la última vez que se otorgó esta categoría fue el año 2010 y nunca más se volvió a otorgar. En el contexto internacional, para poder comparar esto, el epíteto compositor emergente describe a individuos que supuestamente están al borde de una carrera profesional. Voy a poner mis dos referencias que estoy. Y este concepto está aceptado universalmente, en parte por organizaciones que buscan específicamente apoyar a este grupo demográfico. En el apoyo, en este contexto, con frecuencia involucra convocatorias competitivas para becas, encargos, residencias y talleres que están específicamente direccionados a compositores emergentes. El título compositor emergente no es lo mismo que estudiante de composición, sino son que superponen. La mayoría de los primeros son individuos que están altamente capacitados porque ya se formaron con múltiples títulos típicamente, generalmente en sus primeros 20, 30 años de vida, con experiencia en interpretación y a menudo un historial significativo de colaboración con profesionales, pero están partiendo su carrera, por eso son emergentes. Usualmente estos compositores emergentes participan en concursos de composición. Eso es normal y eso sucede en todo el mundo, no es solo en el caso del chileno. Pero estamos hablando de compositores emergentes. Sin embargo, implica que, de la misma forma como dije antes, que exponen sus creaciones artísticas a un juicio de valor de pares, que supuestamente tienen más experiencia y están más formados. La razón es bastante clara: estos concursos ofrecen oportunidades que de otra forma no tendrían, y son plataformas únicas para acceder a otras oportunidades que van a venir más adelante. Y obviamente estos concursos permiten, sobre todo, exponer la creación artística de quienes están concursando. Sin embargo, uno de los grandes problemas con esta forma de avanzar en una carrera profesional en la composición musical es que la producción de objetos artísticos tiende a ser impulsada por la competencia, por un cierto estatus dentro de los respectivos campos o comunidades artísticas, en vez de que surja de la colaboración entre pares. Y además, no solo eso, sino que influyen en cómo se perciben a sí mismos, qué consideran éxito en su carrera, y quiénes son y quiénes hacen qué es lo que hacen como artistas. Uno de estos estudios, de Smith y Twight, el 2018, estudió o encuestó a 47 compositores en Gran Bretaña, que son emergentes, que están partiendo. Y lo que ellos, en el fondo, encontraron es que, aunque la narrativa del artista sigue siendo original, y es una parte significativa, hay conflicto entre la singularidad y las realidades de la oportunidad de composición. Los compositores aspiran a ser originales, pero son conscientes que varios factores más instrumentales desempeñan un papel crucial en ser seleccionados. El otro estudio, el de Sutton, el 2020, estudió 41 compositores en Estados Unidos y sostiene que los compositores participan en la práctica de lo que se podría llamar una autocuraduría, es decir, que
la selección, organización, calibración de las creencias, decisiones y acciones que toman para dar sentido al proceso de lograr la integración profesional en un medio y la satisfacción artística personal en los campos culturales, hace que estos compositores asignen un valor diferente a diferentes tipos de concursos, en términos de cómo podrían influir en sus resultados profesionales a futuro. Estas creencias, en conjunto con la autonarrativa que los compositores adjuntan a su obra creativa y las estrategias de participación en competiciones, se constituye, según estos autores, actos de autocuraduría. En el fondo, los compositores se autoimponen como satisfacer mejor las necesidades del medio que los hace concursar a todos. El punto que quiero hacer, y con esto voy cerrando, es que en Chile me surge la pregunta si puede un compositor chileno dejar de ser compositor emergente en Chile alguna vez. En el caso chileno, el número de concursos de composición no es tan alto como en los casos británicos y estadounidenses que estoy citando. Sin embargo, la dependencia de los compositores chilenos de los concursos es una realidad que claramente no podemos negar y que define la promoción de la música contemporánea en Chile, en el fondo, y en toda su historia. Sin embargo, una posible explicación, ¿cierto?, a por qué este fenómeno podría ocurrir es que lo que falta en realidad es toda una infraestructura cultural que soporte a gente que una vez que ya dejó de ser emergente siga haciendo sus labores sin tener que concursar por todo, en el fondo. Y asegurar una creación artística libre, segura, no dependiente de concursos puntuales. Sin embargo, lo que yo observo es que el Estado, en vez de invertir en esta infraestructura, invierte en concursos. O sea, en vez de financiar la infraestructura a largo plazo que permitiría dejar de concursar, le pone más plata a concursar. Es como mi percepción, una forma simple de poner esto. Finalmente, la clave para abordar estos desafíos reside en encontrar un equilibrio entre la participación en concursos y la diversificación de fuentes de financiamiento. Los concursos son necesarios, creo yo, para un artista emergente. Además, es esencial fomentar el apoyo sostenible y a largo plazo para la música contemporánea, promoviendo políticas culturales que reconozcan y valoren la contribución única de estos artistas al panorama musical chileno. Esto permitirá un desarrollo más robusto y orgánico de la música contemporánea en Chile, asegurando su vitalidad y relevancia en la escena cultural del país. Muchas gracias. Entonces, para cerrar esta parte de papers, de introducción, Aylin Carmi, socióloga, musicóloga, doctora en música y también académica de la Universidad de Playa Ancha. Hola a todos y todas, muchas gracias por venir a nuestra mesa. También quiero compartir la alegría de estar presentando hoy día aquí con mis colegas. Es la primera vez, o sea, es nuestra primer panel luego de varios meses de trabajo conjunto. Así que, bueno, es como un hito también para nosotros. Así que también estamos esperando sus comentarios y preguntas al final. Bueno, yo para sumarme a esta conversación, quisiera hablar desde el lugar de la organización orquestal del país y que esto toma también aspectos de la educación musical, de la educación artística y aspectos de la enseñanza y de la interpretación, ¿cierto?, de repertorio clásico en el país. Y para ello tomé como caso de estudio la FOJI. Para los colegas que no son chilenos, la FOJI es la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Es una institución, una fundación privada sin fines de lucro que se forma en el año 2001. ¿Sí? Aunque es una fundación privada, es una institución que ha sido definida como colaboradora del Estado y eso significa que recibe financiamiento permanente desde el Ministerio de las Culturas y también tiene vínculos importantes con el Ministerio de Educación, con la Asociación de Municipalidades y, por supuesto, con la Presidencia de la República, que es la institución de la que depende legalmente, digamos. Bueno, les decía que recibe financiamiento público estable, además del financiamiento privado, ¿sí?, por parte del Ministerio de las Culturas, y para ello
o sea, a cambio de este financiamiento, debe cumplir con ciertos compromisos que están establecidos por convenios entre ambas instituciones que se debiesen ajustar, ¿cierto?, a la política cultural en curso definida por el Ministerio de las Culturas. Si bien hay otras orquestas juveniles e infantiles a lo largo del país que funcionan de manera independiente y no necesariamente son parte de FOJI, podemos decir que la FOJI es una institución clave para el movimiento orquestal chileno. En esta tabla vemos la cantidad de orquestas catastradas por FOJI, ya, es decir, no necesariamente pertenecen a la FOJI, sino que se definen, ellos van llenando, ¿no?, se van inscribiendo en un listado y pueden obtener ciertos beneficios que ofrece FOJI, como por ejemplo becas, cursos, talleres y otros. ¿Sí? Este catastro lo llenan las personas directamente y no necesariamente ha sido revisado por FOJI, por eso vemos algunas informaciones que pueden ser discutibles o que podemos analizar con mayor cuidado más adelante, pero en realidad nos muestra más o menos, ¿cierto?, una distribución de cantidad de orquestas a lo largo del país y la cantidad de personas que participan en ella, pero no nos da cuenta de la permanencia de estas orquestas, de su continuidad, de si esto fue una foto del momento o es algo que todavía podemos ver. La FOJI tiene 18 orquestas sinfónicas a lo largo del país, orquestas sinfónicas juveniles e infantiles, ¿sí?, además de una orquesta preinfantil y un coro. Eso sí pertenece a la fundación. Por lo tanto, creemos que la FOJI es una institución clave que tiene el potencial para poner en práctica el paradigma de la democracia cultural, de potenciar, ¿cierto?, la agencia de niñas, niños, jóvenes, sus familias, sus barrios, sus comunidades, y en diálogo con sus entornos socioculturales, es decir, con la participación también local en estas agencias. Entonces quisimos hacer un ejercicio exploratorio para empezar, observando a la FOJI con los lentes de la democracia cultural. ¿Con qué nos encontramos? ¿En qué lugar se encuentra la FOJI en este cambio de paradigma desde la democratización de la cultura a la democracia cultural? ¿Qué rol cumplen o podrían cumplir las orquestas juveniles e infantiles en este cambio de paradigma? Veamos algunas informaciones oficiales. ¿Ya? Esto les decía que es una investigación exploratoria y que está basada principalmente en la imagen que FOJI proyecta, ¿sí? Esto es información de su sitio web en que publican su misión, visión y valores. ¿Ya? Todos estos fueron actualizados por el directorio de FOJI el año pasado, en el marco de una nueva dirección ejecutiva durante el primer año del gobierno de Gabriel Boric y por lo tanto en una nueva política cultural enfocada explícitamente a la democracia cultural. Yo sé que no lo alcanzan a leer, así que se los leo. La misión dice: elevar el desarrollo social, cultural y educacional del país, brindando oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes de todo Chile mejoren su calidad de vida integrando orquestas. Visión: lograr que el sello FOJI, conformado por la excelencia en la formación orquestal infanto-juvenil, unido al desarrollo cultural, social e integral de sus integrantes, sea reconocido a nivel nacional e internacional. Valores: excelencia, empatía, respeto, honestidad, compromiso social. Hemos conversado a lo largo de estas jornadas de que la democracia cultural, ¿cierto?, aspira más bien a potenciar las culturas locales, a valorar y difundirlas, a visibilizar las diferencias, más que esta idea de llevarle la cultura a la gente, ¿no? Y al parecer, esta visión, misión y objetivos de FOJI estarían un poco más cerca, ¿cierto?, de la democratización de la cultura, en este sentido, en la que se busca llevar la cultura a la gente, entendida aquí como la música clásica, en formato de orquesta sinfónica, entendida como alta cultura, a sectores marginalizados, donde no hay acceso a este tipo de música, con el fin de elevar el desarrollo social, cultural y educativo del país. Entonces nos preguntamos nosotros también en qué medida
la música clásica es una música de élite. Si es más bien un discurso que se está proyectando desde esta institución, o es algo que realmente ocurre en la práctica. El paradigma de la democracia cultural busca también contribuir a la equidad, a la justicia social en distintos niveles, y también puede, ¿cierto?, apuntar a reducir la asimetría de dignidades en el campo cultural, como conversaba José Manuel al comienzo, citando a la exministra Julieta Brodsky. Si consideramos que en el campo de la música en general, no solamente en la música clásica, en todos los ámbitos de la música, la brecha de género es la más alta entre las artes en Chile, ¿sí? O sea, donde hay mayor brecha de género en las artes en Chile es en la música. La perspectiva de género sería entonces un aspecto importante a abordar por parte de FOJI. Además que FOJI, al ser una institución que trabaja con niños, niñas y jóvenes, podría ser también, ¿cierto?, un modelo para que niños, niñas y jóvenes puedan participar en estas orquestas de forma equitativa en cuanto al género. Puede ser también un espacio para poner en práctica la perspectiva de género en la organización y la práctica orquestal, dándole, ¿cierto?, un modelo, un ejemplo a niños, niñas y jóvenes. Nos preguntamos entonces, ¿hay perspectiva de género en la FOJI? ¿Cómo es el balance de los espacios de poder al interior de las orquestas? Tomando como ejemplo la distribución por género en los cargos solamente de dirección orquestal, de las 18 orquestas sinfónicas de la FOJI, 15 son dirigidas por hombres, incluyendo la Sinfónica Nacional Juvenil, y solamente 3 son dirigidas por mujeres. Lamentablemente, esto no es sorpresivo y se condice con la situación que, parafraseando a Bourdieu, Carla Pinochet y Javiera Novoa llaman la dominación masculina como práctica cultural, en su artículo sobre las inequidades de género en el campo musical chileno de 2021. Otro punto que quisiera destacar tiene que ver con la sostenibilidad y la magnitud de FOJI, que como hemos visto tiene cierta presencia a lo largo de todo el país. Aunque hay cierta autonomía y libertad por parte de profesores e instructores en el estilo y las metodologías de enseñanza, la FOJI tiene ciertos lineamientos musicales y estéticos que son propuestos desde arriba, no necesariamente impuestos, pero sí propuestos, sí, que se conversan con las direcciones regionales y con los directores y directoras de orquesta, como por ejemplo los repertorios que se interpretan y los conciertos que se programan. Por ejemplo, en enero de este año 2023 se celebraron los 30 años de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y para eso se decidió realizar un gran hito musical que fue el estreno en Chile de la 8ª Sinfonía de Mahler, que se conoce popularmente como la Sinfonía de los 1000. Esta es una obra muy compleja de montar, tanto musical como logísticamente, porque necesita de muchas personas en el escenario. Aquí se hizo con una gran orquesta sinfónica, 2 coros, coros de niños, 8 solistas, etcétera, con lo que hubo que recurrir no solamente a las orquestas de la FOJI, sino que convocar a otras orquestas juveniles y universitarias del país para que fueran invitadas a este gran evento. Con esto vemos, ¿cierto?, en este hecho puntual, un interés de mostrar cierta majestuosidad, ¿no?, ciertos hitos, alcanzar hitos musicales complejos que dan cuenta de cierta excelencia musical de las y los jóvenes, en la que se desborda un escenario con músicos y músicas, y aunque esto no es una práctica de todos los días, es importante considerarlo en nuestro análisis, sobre todo porque forma parte de lo deseable institucionalmente en FOJI. Pienso que es algo que probablemente harían otra vez. Lo problemático de esto es que, como plantea Tomás Turino, las actividades culturales de gran escala usualmente van acompañadas de competencia, jerarquías y especialización y tienden a reforzar los valores capitalistas. La propuesta sería entonces que FOJI contribuya a una expansión de formaciones culturales más pequeñas que potencien la diversidad y contribuya a reducir la asimetría de dignidades en el campo cultural.
Creo que FOGI tiene el potencial para ello, aprovechando el trabajo ya realizado en materia de educación artística, de la participación activa de las comunidades y las familias de los niños, niñas y jóvenes que participan en las orquestas y sobre todo potenciando la descentralización y dándole agencia a sus participantes. Ya que al parecer no es la música la que genera estos problemas, sino que es la organización de ellas, ¿no? La organización orquestal en este caso, que funciona en torno a la música clásica. Creo que podemos extrapolar algunas de las propuestas que propone Jeff Baker en su estudio sobre el sistema, que si bien son organizaciones distintas, con problemas distintos y valores distintos, creo que es importante tomar algunas de esas ideas que nos podrían servir también para esto, como por ejemplo que FOGI pudiese mantener su compromiso de ofrecer música clásica, pero también reconocer la importancia de la inclusión, de la diversidad cultural, de una educación integral y de un funcionamiento democrático. Vuelvo a repetir que pienso que FOGI es un espacio idóneo para transitar desde la democratización de la cultura hacia la democracia cultural, siempre y cuando esté la voluntad política para hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Aileen. Y bueno, ahora ya escucharon entonces estas 4 como position papers en torno a este tema, que en parte hemos conversado previamente, pero en parte no. Así que creo que es interesante. Y lo que queremos ahora es abrir un espacio de conversación con ustedes, de discusión, de preguntas, ya sea alguna persona específica o a la mesa como grupo, o abrir una discusión más amplia. Habiendo pasado por todas estas distintas perspectivas, ¿no? Desde cómo la política pública y las leyes han ido influyendo a través de lo que definimos como música clásica, cómo también las universidades han ido afectando sobre todo las nociones de investigación y dónde está radicada esa investigación, si hay espacio realmente, también cómo la concursibilidad afecta a distintos agentes de la música, en particular en este caso compositores, y finalmente cómo algunas instituciones de las más grandes y relevantes en Chile, como la FOGI, también van construyendo ciertas ideas de música, cómo se relacionan con este ideal de democracia cultural. Así que eso, en primer lugar, quisiera abrir a ustedes, si hay preguntas, comentarios para empezar. Siempre podemos partir de a poco, ¿ah? Sí, dale. Personas que no son profesionales de la música, ¿ustedes creen que existe la música contemporánea, pensando que ocupan como notación no tradicional algunas veces, o también como posibilidades de improvisación, como en algunas instancias, que en el fondo como que pueden como levantar las barreras como de acceso, eso como una cosa, y si también van a considerar como espacios como de interpretación que no necesariamente tienen como objetivo como la expresión artística. Estoy pensando como en, no sé si conocen el trabajo de Rodrigo Aguirre con niños autistas, y como, en el fondo como ofrecer ese espacio de comunicación no verbal entre músicos profesionales y niños autistas o con discapacidad en general. Eso. Ya, muchas gracias por la pregunta. Voy a partir yo y ahí lo dejo para que tome Rodrigo, que es compositor también, o alguno de los colegas. En mi caso yo creo que es una gran posibilidad que existe. O sea, el tema, por ejemplo, de la notación gráfica, de la notación más contemporánea, puede ser como un agente democratizador, porque no hay que saber, no hay que pasar, digamos, un largo periodo de tiempo estudiando, entendiendo, descifrando, digamos, la exactitud que puede tener una partitura más tradicional, versus algo que puede ser interpretado más libremente. En mi caso, yo la usé por muchos años cuando trabajé haciendo clases en aula, por ejemplo, en escuelas donde podíamos componer obras con niños de
primero, segundo, tercero básico y podíamos registrar nuestras creaciones. Así que yo creo que es toda una... abre, digamos, muchas posibilidades. El mismo caso que mencionabas, por ejemplo, de niños autistas, o el caso que también se da dentro de las orquestas juveniles e infantiles. Esa obra, por ejemplo, que estaba comentando que estrené ayer en Pirque, que habían músicos, pero también había una orquesta infantil, también estaban los guitarroneros de Pirque, que finalmente se sumaron 2, porque eran 4 solistas, se sumaron 2 que sabían leer música. Pero no todos los guitarroneros saben leer música, o el trabajo que mostraba también de los organilleros. Ahí. Entonces, por ejemplo, en esas obras yo he utilizado lo de la notación gráfica o notaciones no convencionales como un punto de acercamiento. Por ejemplo, esa obra que mostré la foto, el concierto para organillo y orquesta que hice con una de la orquesta de la Foggia a propósito, la notación del organillo son puros íconos, gestos que tenía que hacer, de las acciones que tenían que hacer. Así que en ese sentido creo que abre muchísimas posibilidades para la parte educacional, para la parte creativa también. No es una barrera, así que creo que, no sé, tío Rodrigo, por ejemplo, en tu caso, que haces música electrónica, yo creo que también se abren muchas posibilidades. Sí, no, totalmente. Y de hecho, acuérdate que cuando empezamos el doctorado, uno de los objetivos era hacer música para no profesionales. ¿Te acuerdas que lo discutimos expresamente? Era como un objetivo. Yo he trabajado con Rodrigo, de hecho acá hace tiempo lo conozco, Rodrigo Aguirre. Ganamos un premio, incluso escribiendo sobre música y autismo hace mucho tiempo. Y acaba de entrar nuestro doctorado, así que vamos a estar trabajando juntos probablemente. Así que muy bueno por ese lado. Yo quería agarrarlo de otro punto de vista, en realidad, un poco para vincularlo con lo que yo hablé, porque yo creo que compositores, ahí está David también, yo creo que tenemos toda la voluntad para poder trabajar con músicos no profesionales. Si es que sea la oportunidad y todo, el problema es dónde está la oportunidad y cómo consigue el financiamiento. Yo estoy seguro que si yo postulo al Fondar para hacer una obra con músicos no profesionales, me van a decir que no, porque no son profesionales. Entonces, es complejo, ¿cierto? O bien se queda como fuera del circuito y no se puede presentar en festivales y cuestiones así porque son no profesionales, o derechamente te involucras a trabajar fuera del sistema, o tratar de encontrar algunos puentes medios que René ha sabido encontrar, pero si no es bien difícil el fondo de cómo abordar eso. Pero yo creo que no es un problema de los creadores, es un problema del sistema y cómo fomenta creación hoy día en Chile, creo, en general. En general no creo que sea un solo problema en Chile, no para ser franco, pero eso es lo que podría decir. En general surgen las posibilidades un poco por iniciativas personales, sí, o de grupos, pero quizás así como una política o algo más abierto, creo que todavía no está instalado. En la formación, por lo menos de profesores de música, que por ejemplo aquí está Daniela, que es la directora del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, ellos tienen una mención en composición. Claro, la carrera de Pedagogía en Música tiene la mención que se llama Composición para el Aula. O sea, la idea no es que salgan licenciados en composición ya listos a la vida como creadores autónomos necesariamente, pero sí que aprendan la metodología de la creación para aplicarla a las clases de música. Y ahí han salido cosas muy entretenidas que tienen que ver también con creación, con notaciones gráficas para hacer con niños de distintas edades. Ahora, por ejemplo, el compositor Francisco Rañilao, que es profesor de esa mención, está haciendo un taller de improvisación experimental. El otro día tuvimos una presentación con diversos talleres de creación de los alumnos y suena fantástico. Son, no sé, pues 15, hay bandoneón, hay tuba, hay cuerdas, piano. Y suena genial, no voy a decir obras porque es un taller de improvisación, pero obviamente ellos practican esas improvisaciones, o sea, hay una estructura base y son muy entretenidas. Entonces esas mismas cosas después esperamos los egresados de esa mención puedan replicarlas justamente en colegios, con niños, con jóvenes, o sea, es cosa de abrirse a la creatividad, yo creo, y a pensar la música más allá de lo de siempre, ¿no? De lo que uno está más acostumbrado quizás. Sí, que quería además verlo por otro punto de vista, como dando vuelta al argumento, porque
y que tiene que ver con lo que hemos planteado acá, esto de hecho me da mucha risa eso de la Foge de elevar, ¿cierto? De como que estuviera la música por allá arriba en el Olimpo y hay que bajarla de alguna forma. Pero lo que no hay que perder de vista, que es así nomás, que es cierto que la música clásica requiere un nivel de formación alto. O sea, si tú quieres llegar a tocar una sonata de Beethoven, chuta, 10 años para practicar, o sea, no es menos. Y si partiste tarde ya no lo hiciste. Eso es una realidad, eso no puede obviarse, no podemos olvidar que la cuestión es difícil, en el fondo. Y que requiere habilidad, requiere leer partituras, requiere práctica, resolver problemas técnicos, requiere un montón de pega para poder hacer música. Entonces, la música clásica tiene eso, pero eso no tiene que ver con que sea elitista ni elevada, es simplemente que hay que trabajar duro para lograr tocar nomás. Pero es como cualquier otra actividad en la vida que hay que dedicarle mucho tiempo, en el fondo. Entonces, para tomarlo por el otro lado, o sea, ¿por qué trabajamos con profesionales? Pucha, porque si yo escribo una partitura, estoy seguro que la gente que la puede tocar no es mucha, po. O sea, tienen que haber estudiado un montón para que me entienda lo que estoy proponiendo. Entonces, eso hay que mantenerlo en la balanza también, yo creo. Gracias. ¿Preguntas? Ya, si no... Quizás para seguir este mismo punto... dale, sí. Bueno, felicitarlo. Se nota el trabajo como un conjunto, desde el abordaje de la legislación a casos prácticos y desde el punto de vista de la composición. Se agradece porque uno puede tener un panorama, sobre todo desde los que trabajamos en la gestión. Y eso en un congreso que es más de corte académico, la verdad es que se agradece mucho. Así que partiendo por las gracias. ¿Cuál es el camino? Porque todo lo que plantean nosotros como gestores lo padecemos, digamos, cuando tratamos de finalmente exhibir obras o generar festivales, ustedes saben, topamos con los fondos, topamos con un montón de cosas que van más atrasadas de lo que la realidad de los gestores está. ¿Cuál es el camino ustedes con Anillo en términos quizás más políticos para generar y activar cambios? Porque todo lo que dicen es cierto y va como 20 años atrás. Entonces, ¿cómo sigue esta forma? Parto yo solo, pero para modo de provocación, para que hable el resto. Muy buena pregunta, y de hecho yo creo que esa es una de las... ¿Cómo lo puedo decir? Yo creo que eso nos motivó a postular este proyecto al ANID y obtener financiamiento, ¿no? Lo que a mí me encantaría... lamentablemente el Anillo, si bien un proyecto grande comparado con los fondos que existen para investigar en Chile, tiene duración limitada, en 2 años más se acabó y chao nomás, a menos que ganemos otro o algo así, no tiene continuidad en el fondo. No está de nuevo la infraestructura para poder mantener estas cosas. Pero a mí me encantaría terminar al menos el proyecto con propuestas concretas, no sé si en formato libro, me imagino que es lo más práctico, pero no puede ser otro, sobre cómo proseguir. Pues, o sea, sobre todo hacer un estado, en estos 3 años hacer un estado del arte, que pues, poco estamos en eso, de cómo está la cosa y qué podríamos proponer concreto. Pero para ser franco, hoy día no tenemos la respuesta, tenemos que trabajarla en los próximos 2 años, pero ojalá tener propuestas concretas que hacer y que hagan sentido en la realidad chilena. Eso yo creo que como director siempre voy a velar porque eso no se nos pierda de vista en el fondo. Ahora, dicho esto, tenemos que escribir paper académico, todo lo que nos piden, en fin, pero yo creo que un objetivo de ese es claramente ese. Tenemos esa intención por lo menos. Claro, quizás como complemento yo diría, para llegar a poder proponer algo, también este primer año ha sido bastante de intentar hacer un estado de la cuestión. Hemos hablado, por ejemplo, con personas que están en los sellos docto, también con investigadores, qué sé yo, con intérpretes. Se han estado reuniendo un montón de datos también, ¿no? En cuanto a las políticas, porque claro, hay que partir de una especie de diagnóstico. Pero yo esto ya en lo personal, yo veo que en el ámbito de la música nos falta bastante a los diversos actores del medio juntarnos para generar una discusión y generar ideas y propuestas en común. O sea, estamos mucho, incluso ya que hablemos musicólogos con compositores, no es tan habitual. Estamos generalmente los musicólogos entre nosotros y como que tenemos esa idea de que el conocimiento avanza porque entre nosotros sabemos lo que estamos haciendo, pero eso no trasciende hacia las otras subdisciplinas de la música. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, cuando uno ve el ejemplo de las artes escénicas, ahí hay bastante que aprender. O sea, cuando iba a partir el fomento de las artes escénicas y no estaba la ópera,
fue como el primer momento donde los cantantes líricos chilenos dijeron, ah, chuta, nunca nos hemos organizado. O sea, los titiriteros tenían lobby para esa ley y los cantantes líricos, que son mucha gente, nunca se les había ocurrido y por primera vez crearon una asociación de cantantes líricos chilenos, empezaron a exigir cosas y finalmente la ópera se agregó en la ley de fomento de las artes escénicas. Es perfectible, todos lo sabemos, pero fue una especie de lobby. La verdad es que en el ámbito de la música la palabra lobby yo creo que nos sigue sonando así como, ¡ay, qué tremendo! Como esa imagen del óvulo, ¿no? Que es la obra de arte, pareciera todavía ser muy inmanente, como hay que hacer el arte, porque el arte habla por sí mismo. Y no, pues, hay como que sentarse a conversar para poder generar ideas en conjunto. Y eso falta bastante y ahí, bueno, se agradece también que la NID dé espacio a estos proyectos de asociatividad para ir quizás abriendo un poquito más el diálogo, pero nos falta bastante. Ailín, ¿querías decir? No, simplemente quería decir también que instancias como estas también para nosotros son súper importantes, más allá, digamos, de lo académico, sino que de venir a conversar. Por algo también lo planteamos así como un panel de conversación, más que una seguidilla de dar cuenta de informaciones, sino de querer conversar y un poco, como decía Daniela, durante este primer año hemos realizado hartos conversatorios, seminarios abiertos al público, más que nosotros conversando, escuchando a distintos agentes del mundo de la música, y eso ha sido súper interesante tanto para poner a las personas a dialogar, a escucharse, como también para nosotros aprender y escuchar otras miradas del mismo asunto. Y también participar en este congreso, por ejemplo, escuchando todas las discusiones, las ponencias respecto a los paradigmas actuales de la política cultural, también ha sido súper enriquecedor para nosotros como para poder hacer estas futuras propuestas también más acorde a lo que van los tiempos. Sí, teníamos otra pregunta, solo quería hacer un comentario bien breve, ¿sí? Porque me interesa mucho el tema de cómo lo vamos a llevar y solo quería hacer una como conexión entre los trabajos en eso, porque efectivamente hemos estado recopilando muchos datos, bueno, Ignacio que está al lado tuyo ha estado recopilando muchos datos que son muy relevantes al proyecto y creo que hay un problema detrás que es muy interesante también en torno a las políticas y todo, que es en general han sido, incluso si hay muy poco lobby y organización, en general se organizan desde artistas, ¿no? Se consulta a artistas de distintos rubros, y ese es como un subgrupo de la gente vinculada a... Y es bien interesante, yo creo que es lo que pasa, por ejemplo, con toda la gente que sale de la FOGI, que dejan la orquesta, que no deciden hacer carrera profesional, que son cientos, miles de personas que ya tienen un training y tienen un interés y un gusto por la música clásica, ¿no? Radios como Radio Beethoven tienen miles de oyentes diarios, y justamente lo que decía René era que muchos después terminan organizando conjuntos que no están visibilizados, que no se consideran dentro de este marco, que piensan en el Teatro Municipal, Orquesta Sinfónica de Chile, etcétera, etcétera. Y quiero solo por eso decir algo muy breve, que algo que a mí me llama mucho, lo hemos conversado, la atención de la Política Nacional de Música, la última, que es que considera un espacio para niños, que es que hagan música clásica, y música en general, que considera un espacio para adultos mayores, que es que escuchen música y vayan como audiencias, pero no tienen ninguna indicación para adultos que no sean profesionales. Yo creo que hay mucho que lo que decía Rosario. No hay un espacio para, digamos, varios millones de adultos que no son profesionales de la música y que pueden tener ese vínculo. No existe un espacio de política pública en ese lugar. Y creo que ahí hay una carencia muy importante donde nosotros creo que podemos tener al menos una cierta injerencia en decir, no estamos visibilizando un porcentaje mayoritario de la población aquí. Entonces, la autonomía creativa de las personas. Primero y después, sí. Aportar lo que es el derecho a libre expresión dentro de lo que es los derechos humanos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuán importante es y también consultar con ustedes que son expertos? ¿Cuál es la importancia de tener en la currícula educativa, tanto de la media o la básica, o de la especial, que es en el caso de los adultos, o de especialidades diversas, y en la universitaria, que es ya más específica, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de incluir la apreciación musical como currícula básica, importante, ya sea transversal o curricular?
Y a partir de ahí, un poco ejercer o ejercitar el derecho de libre expresión para poder conocer y elegir también las distintas áreas de que podría la persona optar, no sé, ¿no? Decidir, gustar, etcétera, ¿no? Y bueno, de esta manera también rescatar algunas propuestas que hayan habido antes y incluirlas propias de lo que es Chile o del país, no sé. Y quería un poco consultar esto, ¿no? Yo sé que también los gestores culturales, los trabajadores culturales, se podrían aplicar talleres, pero no específicos, sino también talleres de importancia, de urgencia, de emergencia, de emergencia permanente, para que la sociedad en sí tenga acceso a estos derechos tan importantes. O sea, yo encuentro que bueno, ahí creo que hay colegas que quizás saben más que yo también del tema curricular, porque efectivamente en el currículum, por ejemplo, del Ministerio de Educación está la música, pero de ahí a cómo eso se aplica en la realidad es otra cosa. Pero yo creo que tú decías cosas muy importantes que también tienen que ver en hasta qué punto esto puede ser un derecho. Y yo creo una cosa que hemos hablado bastante en el panel apunta a que este tipo de música es cara, no nace de generación espontánea. O sea, yo soy de Punta Arenas, la ciudad más al sur del continente, y claro, a la gente le encanta la música, pero nadie puede estudiar en Punta Arenas tuba o fagot, porque no hay intérpretes de esos instrumentos. ¿Y cuándo los va a ver? Tendría que ser porque un fagotista se enamoró de una doctora que gana un buen sueldo y se va a vivir allá y empieza a hacer una escuela, ¿no? Entonces no es como que de generación espontánea de repente, entonces uno tiene que generar el gusto, pero ojalá después pasar del gusto a que esas cosas estén, porque si no están, tú tienes que esperar. Yo recuerdo de niña, uno esperaba cuando venían los conciertos, qué año elegían dentro del Festival Teatro 1000 a Punta Arenas como una de las ciudades, y uno decía, oh, voy a poder ir a ver teatro, y se llenaban las funciones. Entonces hay un tema de no accesibilidad a las cosas, y ahí, claro, cuando decimos, no, cambiemos el paradigma, que los magallánicos decidan desde sus bases lo que ellos quieren hacer. Bueno, hay cosas que nunca va a haber entonces. Entonces es eso realmente más democrático y más justo. Hay como que buscar un equilibrio. Entonces, quizás me fui un poquito del tema, pero tiene que ver un poco también como de cómo pasamos a transmitir el conocimiento, la apreciación, y que de ahí quien quiera pueda dar el paso a entrar en contacto con esas músicas y estén a disposición. Sí, yo quería complementar que, bueno, los planes y programas de música del Ministerio de Educación tienen, uno de sus ejes es la apreciación musical. Desde cursos muy iniciales, digamos desde kinder o prekinder o jardín, tienen como el eje de apreciación en todos sus cursos, pero siendo muy realistas, ahí bueno, también me abro para otras problemáticas que tienen que ver con ya problemáticas de las escuelas, de las aulas, porque el Ministerio propone o plantea que hay que desarrollar este eje, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo desarrollamos? O sea, yo trabajé 10 años en aulas y trabajé en todas las realidades. En Chile las realidades de los colegios es muy dispar. Entonces, yo pienso en colegas, por ejemplo, que ¿cómo van a hacer escuchar a 40 estudiantes de segundo básico hacer un trabajo de audición, o cuando a veces ni siquiera están las condiciones mínimas como, no sé, unos parlantes adecuados para poder escuchar bien una música? Entonces ahí igual lo de la apreciación está, en realidad está, pero en cómo se aplica, digamos, choca con otras problemáticas. Hay hartas iniciativas, por ejemplo, el mismo Teatro Municipal de Santiago, que es como el teatro principal de Chile, tiene un ciclo que se llama El Pequeño Municipal, que son espectáculos adaptados para niños, niñas de distintas edades. Sugiero los espectáculos
para ciertos niveles. Pero también volvemos, por ejemplo, al tema de los que viven fuera. O sea, eso es algo que pueden optar los que estudian acá o los que viven acá en la región. Pero, ¿qué pasa con los que viven en Punta Arenas, como en la ciudad de origen de Daniela, o Arica, no sé, para irnos al otro extremo? También hay hartas orquestas que han estado haciendo también trabajo que visitan escuelas. Por ejemplo, menciono, no sé, la Orquesta de Cámara de Chile, que hace también harto trabajo en terreno. La mayoría de las veces tocan el programa que tienen, lo repiten, lo hacen en un teatro, pero después lo hacen en el gimnasio de un colegio, no sé, en la cancha de una población, en otro lado. Entonces, tienen ese despliegue, pero también es una orquesta que está en Santiago. Entonces, nuevamente, lo de la centralización afecta también bastante. Sí, creo que es muy interesante, como bien convocante tu pregunta, porque creo que, por ejemplo, bueno, además de lo que han dicho los colegas, también hay un tema respecto a que de lo que estamos hablando, como escuchábamos en la charla de la mañana de Justin O'Connor, esto es algo que está situado en un contexto muchísimo más amplio que nuestro contexto social, político, económico, global, digamos. Entonces hay muchas otras cosas ocurriendo, hay inequidades de base, hay que no tienen que ver, ¿cierto?, con la práctica, con la música, ni con las prácticas culturales, sino que es algo muchísimo más amplio. Entonces, por ejemplo, para complementar lo que decía René, además de las situaciones dispares en la educación pública, o sea, en la educación en general, también las horas de educación musical se han ido reduciendo en los últimos años. Digamos, la exigencia mínima que se pide desde el Ministerio de Educación a los colegios. Entonces, algo que se ha ido reduciendo, que para los ojos de los gobiernos no es algo importante en ese sentido. Sí, ahora, volviendo a tu pregunta, que es por el derecho a la libre expresión, creo que es muy importante volver a ello, o sea, ir retomando esas prácticas, pero también con un cambio de mentalidad al respecto, de que la música no es solamente ir y tocar lo que te dice tu profesor de la manera en que te dice que tiene que ser, sino que es algo muchísimo más amplio, que puede ser mucho más diverso y que también tiene que dar espacio a la libre expresión. Y creo que en ese sentido hay como espacios independientes, alternativos, que han favorecido esos tipos de práctica, como las músicas o los coros comunitarios, que Rosario trabaja en eso. Creo que es algo que le ha dado espacio a personas que no son profesionales y que no han tenido tal vez la oportunidad de la educación formal por distintas circunstancias y que pueden, digamos, expresarse a través de la música en otros planos, pero que no ocurre por el carril estatal, digamos. Sí, yo quiero aportar una otra arista a este tema y quiero desviarme de solamente la apreciación de música como algo que debería estar en los colegios, porque creo que de las disciplinas musicales lo menos, o sea, no digo que no sirva, pero hay mucho más potencial en otros aspectos por ejemplo, la creación. A ver, yo tengo doble formación, soy ingeniero y soy músico, y yo no voy a argumentar, decir que hay que enseñar menos matemática en el colegio, porque al contrario, creo que enseñar más porque es súper útil. Pero al mismo tiempo, yo creo que por ejemplo, enseñar creación musical sería mucho más productivo que enseñar solo apreciación. O sea, solo sentarlos pasivamente a escuchar, ya escuchemos la música del agua, de la música del fuego, no sé qué. Mientras que podríamos enseñarle a componer. Por ejemplo, René hizo una obra, y hoy día está en los medios, eso es lo que me da más pena, porque hoy día es súper fácil. René hizo una obra en que niños dibujaban cosas y con un celular tú lo escaneas y se nos forma música. ¿Por qué no hacer eso todos los días en el colegio? En vez de estar calculando, no sé, 500.000 divisiones, que sé que son importantes, pero hay mucho espacio que no tiene nada, que no tiene solo que ver con escuchar pasivamente música que alguien dijo que esta música es buena para escucharla y pongo play y la escucho. No. La interpretación, obviamente, tiene un nivel de dificultad mayor, yo sé, pero interpretar música de efectos cognitivos es espectacular. O sea, no, es mucho mejor que solo escuchar, creo yo. O sea, ese es mi granito.
Sí, yo solo quería agregar lo mismo. La idea de esto de apreciación me parece súper interesante porque, en el fondo, casi siempre esta misma música clásica nunca se enseñó como apreciación separada de composición. Es un fenómeno muy del siglo XX, tiene mucho que ver con la sala de concierto y con esta idea de, como se decía muy al principio de la apreciación musical, de que fuera como una especie de ruta de viaje, como la guía que uno iba cuando iba viajando para ver dónde va caminando, como ubicarse. Y en realidad es un modelo que es muy de una época que hoy en día hay tantas herramientas para salir, pero yo creo que también es importante reconocer como contraparte y segundo una última arista que también se sufre cuando se deja eso de lado y se deja una total autonomía, libertad y no hay apreciación, porque hay un buen estudio de eso en la Universidad de Harvard, de cuando a estudiantes de adolescentes probar, en vez de mostrarles música clásica, ciertas músicas específicas que se les enseñaba, dejarles total libertad, como aquí están las músicas que hay, ustedes elijan, ¿qué quieren aprender? En general, en casi todos los casos, estudiantes iban a elegir la música que ya conocían. O sea, si ya venían de hacer jazz, iban a buscar jazz. Si ya venían de trap, iban a hacer trap. Es muy raro que eligieran algo desconocido, porque la música en el periodo adolescente tiene mucho que ver con la construcción de identidades propias y un montón de razones. Entonces también es interesante porque se estaba quitando también un derecho a conocer y conocer muchas cosas distintas, que no solo la música clásica, son un montón de expresiones. Yo también creo que está esa lista detrás de cómo garantizar ese derecho para conocer todas esas maneras de hacer cosas y sí, ampliamente. ¿Había una pregunta a usted? Gracias. No, yo llegué tarde, así que voy a hacer una pregunta que a riesgo de que la hayan... Disculpa, un segundo, solo que la persona que está atrás de tuyo está haciendo una pregunta antes. Perdón. Sí, dale, estábamos en la misma línea. Bien, perdón, yo pensé que me decías a mí. Ya, o quizás, bueno, como quedan 15 minutos, podemos sumar 2 o 3 preguntas y de ahí... Ya. Bueno, muy puntual, pero aún a riesgo de, si ya lo explicaron, o lo omitan, por favor, porque llegué tarde. Pero en particular a la cuestión de las orquestas, quería consultarte, Ailín, y bueno, al resto del panel también, porque comparten este proyecto. ¿Cuál es el vínculo de esas orquestas con los actores colectivos de los territorios donde se asientan? Si hay algún tipo de participación creativa de parte de las comunidades locales donde esas orquestas se despliegan. Sobre todo pensando en cuánto están abiertos los repertorios y digamos, la práctica musical a demandas de los distintos lugares donde se llevan a cabo esas prácticas, ¿no? Quizás como una pregunta bien concreta, Ailín, si quieres responde directo, ¿sí? Y después las 2 preguntas de atrás. Sí. Bueno, como decía, una investigación exploratoria, entonces puede ser que me equivoque en mi respuesta y me corregirán si es que me equivoco, pero creo que el vínculo entre las orquestas y los actores territoriales es muy poco. Es un vínculo que se establece más bien desde la presentación, o sea, cuando se hacen conciertos, los conciertos en general o son gratis o son de entradas muy baratas, muy asequibles, para que justamente las comunidades, las familias de los niños, niñas y jóvenes que participan en las orquestas puedan ir. En general, ellos van sin tener que pagar, los teatros se llenan de las familias, los amigos de los músicos. Creo que el vínculo más bien va por ahí, el vínculo de la digamos, más que no de la acción participativa, sino de la acción de ir a escuchar una orquesta. ¿Sí? Creo que en términos de los repertorios son más bien elegidos desde la dirección ejecutiva de la fundación, propuestos hacia los profesores y monitores de las orquestas, de las diversas orquestas, porque tienen distintos tamaños, instrumentación, habilidades también, entonces tienen que ir eligiendo repertorios acorde a ellas, pero no es que la comunidad, digamos, proponga los repertorios, sino que se proponen, digamos, de arriba hacia abajo en conversación con los profesores y directores. Sin embargo, por supuesto que como las orquestas están distribuidas a lo largo del país, las personas que participan en las orquestas son de los originarias de esos lugares, digamos. Especialmente, rara vez creo que profesores o directores se cambian a vivir a otro lugar, a no ser que no haya nadie más, pero en general, por lo que entiendo, son personas de ahí mismo. Pero creo que más bien el tiempo de participación es de ir a escuchar y participar en
el concierto, como en la fiesta de la performance, más que de articular mucha más participación. Ahora sí, ha habido actividades que ha desarrollado como el Departamento de Desarrollo Psicosocial de la FOJI, que hacer actividades mucho más participativas, como de improvisación musical, en el que se potencia la agencia de los niños y niñas para, por ejemplo, los instrumentos que quisieran aprender, o en relación con las comunidades medioambientales, por ejemplo, de reciclaje, con botellas plásticas, y con eso hacer música. Pero esas son como actividades mucho más nuevas de hace un par de años, digamos, y son también, no han tenido tampoco la importancia que creo yo que debieran tener, que son más bien acotadas. Hola, gracias. Primero que nada agradecer poder conversar de política cultural, de democracia cultural a nivel académico, siempre es un agrado y nos hace mucha falta. Yo pertenezco a la Unión Nacional de Artistas, que es una entidad paraguas de muchas disciplinas distintas. Yo provengo del área audiovisual, pero me atrevo porque veo que hay hartos nacionales, si bien hay extranjeros también. Espero entiendan la invitación que voy a hacer, porque creo que es oportuna. Todos tenemos una montonera de problemáticas, por supuesto que el tema del territorio y de la distribución y de las expresiones nuestras, de la formación de nuestros jóvenes, son problemas comunes a las distintas disciplinas. Y siempre nos hace falta plata, ¿para qué estamos con cosas? Finalmente necesitamos más recursos y necesitamos más eficiencia en la administración de los recursos también. Yo creo que en eso podríamos estar de acuerdo. Pero tenemos una oportunidad, que es exigir se pueda cumplir con el 1% para cultura en Chile de aquí a 2 años. Eso es más o menos impactante, porque significa más que el 50% por cada año de los 2 que vienen, de aumentar el presupuesto en cultura con un ministerio y una infraestructura nacional incapaz de moverlo, si es que nosotros, de nuestros propios sectores, no generamos los proyectos y las vías. Y no tenemos otra para ahí que la participación, y que activarnos y juntarnos, y probablemente es más pega para los mismos que la hacemos constantemente, pero es una esperanza, y no es mala la esperanza. Eso era, gracias. Oye, muy mini, es que ayer el presidente anunció el presupuesto para el próximo año. Yo no sé si me perdí de algo hermoso que se pasó de largo, pero por lo menos me parece que no se anunció ningún cambio sustantivo, lamentablemente, ya para el próximo año para cultura. Así que nos va quedando un año. Claro. Ah, ya. Así es que nosotros estamos empecinados en poner la palabra. Hay que hacer un gran trabajo con Hacienda. Hacienda no nos pesca mucho. Sí, cortito nomás, en otra reunión de otro día se dijo lo mismo para ciencia, y tampoco había un anuncio para ciencia. Entonces, chuta, está complicado porque estamos peleando por los mismos aumentos que no, difícil que lleguen, esa es mi opinión. También muchas gracias. Me pareció como una revisión súper como panorámica y completa como de la situación, y eso lo encuentro súper bacán. Y tenía como una pregunta o dos, o sea, es como una pregunta que se conecta ahora. Pero lo primero que tiene que ver es respecto a cómo la música clásica desde sus formatos puede como interpelar al público y interpelar esa distancia que se genera, que es algo que igual yo he estado como investigando un poco, que es cómo se puede interpelar esa distancia. Siempre se habla como cómo llegar a la gente, cómo se llega. Entonces está como al lado como de la curaduría, al lado de la curaduría de los repertorios, de la mediación, y en este lado también de la curaduría, no solamente en generar como propuestas interesantes porque sean como evocativas de algo, y que sean, por ser evocativas, sean como más más como asibles para el público, sino también propuestas de curaduría de repertorio que consideren que a través de ese repertorio puedan poner sobre la mesa cosas importantes para el mismo territorio. Eso por un lado. Y lo otro
es respecto a lo que hablaba Rodrigo sobre esta como complejidad como a priori de la música clásica, y quería como, o sea, discrepo un poco en el sentido de que y no tampoco para discutir la profesionalización que hay al respecto, sino con respecto también a lo que decía René sobre la investigación artística como un medio para generar como dispositivos que permitan salvar esa distancia que genera esta complejidad y que sean dispositivos que devengan de dispositivos de emancipación y que puedan finalmente permitir al público, a personas que no sean músicos profesionales, relacionarse con la música y poder lograr tal vez como, no sé si formar una sensibilidad, pero afinar una sensibilidad que pueda entregar cualquier otro tipo de arte. O sea, lo que voy con eso es que rescatar lo que decía René respecto de la investigación artística y su posibilidad como estrategia para poder generar estos dispositivos como para salvar esa distancia. Eso, quería comentar. Muchas gracias. Les dejo esto, pero también les aviso que como no nos quedan tantos minutos, asuman que pueden ser sus últimas palabras. Ya, bueno, voy a partir yo. Bueno, yo creo que es la participación, como la estrategia, partiendo un poco por lo primero. Y ahí yo creo que, bueno, el anillo, también asociándolo a la otra pregunta que hacía Alejandra respecto a cómo podemos influir también, este primer año de visibilización que hemos estado haciendo de distintas capas que ocurren, y todavía quedan muchas más. Este año, por ejemplo, estuvimos trabajando con sellos, pero también está todo lo que ocurre con editoriales, con conjuntos, ensambles, y no hablo solamente de profesionales, porque también José Manuel hace un rato decía, por ejemplo, el tema de adultos mayores. O sea, por ejemplo, coros de adultos mayores, hay muchísimos. Hay muchísimos coros de adultos mayores. Esa también es una capa de gente que está haciendo, que está, digamos, utilizando la música clásica, que está haciendo música clásica en distintos territorios, de distintas maneras. Y yo creo que la participación puede ser una alternativa que no porque lo diga yo, sino que porque los hechos que han ocurrido lo han demostrado. O sea, estas mismas orquestas que presentaba Daniela, estas orquestas autoconvocadas, demuestran que la gente quiere mucho más esta música, está a lo mejor más cercana de lo que uno creía, y que la participación está muy lejos de esta pasividad que digamos las leyes definen, y que cuando hay instancias la gente se hace parte. O sea, solo sobre ese punto en específico, yo igual creo ya, por ahí música contemporánea con una curaduría siempre es más entretenido, cuentas una historia, pero la verdad es que algo así como un Mozart es como que la gente lo disfruta porque, bueno, toda la música que se escucha, digamos, de la industria de la música es tonal, entonces no hay que explicarle a alguien tensión, reposo, principio, fin, es como clímax. Es evidente. Entonces la verdad es que, por ejemplo, cuando yo investigué sobre el proyecto Requiems por Chile, lo hicieron en Loenmida, lo hicieron en la Estación Modal del Sol, lo hicieron en lugares que nunca había llegado gente, digamos, con sus estuches, sus instrumentos, y la gente lo pasaba, pero fantástico. Yo revisé, por ejemplo, muchos comentarios de los chats, porque también se transmitían con el celular, gente. Y la verdad es que toda la gente decía, pero qué hermoso, qué emotivo, o sea, no tiene que estar mediado por el intelecto. Yo creo que ahí hay un prejuicio que nos hace muy mal y que quizás también es culpa un poco de los mismos personas del medio, porque muchas veces se ocupó lo mismo que dice la ley de fomento, que esta música es intelectual, está hecha de estructuras complejas, tú pobre plebeyo nunca lo entenderás. Y no, pues una música bonita para pasarlo bien, la gente se emociona, o sea, un ensamble que toca bien algo, esa sensación de que, no sé, pues se corta el aire con tijera, eso lo percibe cualquier persona. No tienes que ser experto, no tienes que saber qué año nació y murió el compositor, nada. Lo otro ya son cosas extras, son discursos, pero la música en sí misma como que no tiene la culpa de eso. Claro.
ya que son mis últimas palabras, voy a, para variar, dar otra arista del asunto, porque estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo, yo sé que esta frase de estructuras complejas me hace afortunada, pero algo de razón tiene, en el sentido, voy a tratar de dar un ejemplo. Cuando tú escuchas la quinta de Beethoven, ¿cuánto dura? ¿Durará como 70 minutos? No sé cuánto dura, la verdad. Pero 35. La novena dura 70, ¿no? Es porque el CD... Bueno, no, esa es la novena. Ya, 30 minutos, y cuando tú estás escuchando el tarararán, y te das cuenta que en el cuarto movimiento, 30 minutos después, esa cuestión sigue funcionando, ahí está la maravilla de la música, a otro nivel también. Pero para eso hay que estar atento, pues. Hay que darte la lata, escuchar 30 minutos, estar escuchando atentamente, y hoy día la gente no tiene atención para nada, pues. Entonces, de ese punto de vista son estructuras complejas que requieren un poquito de esfuerzo del auditor, más que en otras músicas. Yo creo que eso es cierto, tampoco podemos obviarlo, más que en otras músicas. Pero entonces a eso un poco se refiere, y eso también es gran parte de la magia de la música. Son objetos complejos en el sentido que se pueden redescubrir, reescuchar y entender a distintos niveles, y después la escuché de menos igual, y que otro intérprete hace una cuestión distinta. Esas cosas que pasan en la música clásica que la hacen tan rica y tan... que tampoco no es bueno obviar eso, yo creo, o sea, no olvidarnos de eso, también existe eso. Entonces, claro, el tema eso. Yo creo es que hay distintos niveles de escucha, sí, porque por si supuesto. no podemos invalidar a que hay gente que no se va a dar cuenta de que es la transformación temático-motívica que llega hasta el final, o no sé, pues nosotros probablemente los que estamos aquí podríamos hablar una hora de si nos gusta más la versión de Harnoncourt que la de Gerrebesh y por qué, ¿no? Y que, no, por favor, que se radique la de Karajan, y viene un colega cantante y me dice, yo amo la versión de Karajan, y podemos estar 4 horas hablando de eso, ¿verdad? Pero también hay que validar otras formas de escucha y de entrada a estos repertorios, no decir, no, es que tú no entendiste nada. No, está bien, o sea... es un objeto dinámico, ¿no? Yo creo que por ahí también, ahí como que se deselitiza el objeto. Sí, me gustaría agregar nada más, sumándome a las palabras de mis colegas, la importancia de la participación, la participación activa, más allá de ir a escuchar un concierto, sino también de la participación musical en términos de ser partícipes de cómo suena, cómo se hace, cómo se compone, cómo se crea, cómo se interpreta. O sea, también esta idea, ¿no?, de dar voz, de esto de la libertad de expresión que hablábamos delante, de darle voz a las personas, de que podamos cantar, de que podamos tocar un instrumento, más allá de si lo hacemos de forma perfecta o no. Creo que eso es menos importante que la instancia participativa que eso puede dar y que puede potenciar, ¿cierto?, como este paradigma de la democracia cultural, ¿no?, de democratizar la participación, más que hacer asequible algo que podemos de hacer llegar las cosas a grupos marginalizados. Y creo que esto también en el espacio de la música clásica, que quizás esto que estamos hablando puede aplicarse a otros fenómenos culturales y también a la música popular, pero creo que la música clásica tiene un gran problema, que es esta sacralización, ¿no?, como esta idea de que es algo que está más allá, que es algo que solo unos pocos comprenden, que unos pocos pueden hacer, y creo que eso es algo que está más en nuestras cabezas que en la música, y que es algo que a lo que yo apuntaría a desmitificar, y en el fondo, como decía Daniela, como que sacarnos un poco esos prejuicios que vienen, no sé, de otros lugares, no vienen de la música propiamente tal, vienen de otras ideologías que queremos salir de ahí. Entonces, eso nomás. Sí, serían mis últimas palabras. Yo creo que es interesante solo, y de hecho tengo que cerrar el compromiso ahí, pero pensaba mucho cuando estaba y al final no lo agregué, esta idea de que pasamos por todos los panamericanos y panamericanos, donde, digamos, todas las personas en Chile y fuera de Chile tuvimos la oportunidad de apreciar como deportistas de alto rendimiento y de poder apreciar eso, apreciar el nivel y como deslumbrarnos con el nivel también y deslumbrarnos con eso, pero que en ningún caso apreciar todo eso y valorar todo eso significó como restar a pensar que la idea que
no, como esa persona en realidad, no sé, nada tan bien o lanza la jabalina tan bien que nadie más puede hacer gimnasia o nadie más puede nadar. O es algo que solo pueden hacer unas personas como... No, al revés, está la idea de que toda la población puede hacer deporte, de muchos tipos de deporte, y que esa es la idea del deporte, y que bueno que hayan personas que llevan eso más allá y se dedican y llevan un nivel de elite que podemos apreciar. Entonces me parece que es muy interesante contrastar eso con lo que ocurre con la música clásica, que justamente esa sacralización ha impedido que muchas más personas participen de ella, a veces sintiendo, y a veces queda como una cuestión de culpa, ¿no? Como decía hace muy pocos días alguien que había estudiado piano hasta los 17 años y cuando llegó al último hace año de piano, la profesora le dijo, bueno, tienes que pasar al conservatorio ahora. Y dijo, bueno, es que no quiero pasar al conservatorio. Bueno, si no pasa al conservatorio no puedes seguir tocando. Y como eso lo he visto con tantos estudiantes a través de los años, yo creo que es muy interesante esa diferencia con los deportes. Yo creo que hay harto espacio también para pensar en políticas públicas. Yo me comprometí a cerrar 10 paras, son 7 paras, así que quisiera agradecerles al moderador y agradecerles sus preguntas y comentarios y seguro seguir la conversación.